19. Doctor, cuéntenos de su experiencia. ¿Qué es tener la visión salubrista? Bueno, con mucho gusto paso a relatarles un poco de la experiencia que se va forjando con unos cuantos años del ejercicio de la carrera, con toda humildad y con todo gusto de servir al prójimo. Bueno, entré a esta carrera deseando ayudar al prójimo, sabiendo que se iba a estudiar bastante. Ahora cuando ya entré a la universidad, sí se estudió y más de lo que pensaba, más de lo que me habían dicho, pero es una experiencia gratificante. Como me dijeron grandes maestros, aquí lo que te vas a llevar sobre todo es la satisfacción de ayudar, la satisfacción de estudiar, de cumplir tus metas. Es una hermosa carrera. Para aquellos que les guste, que tengan vocación, los invito a que no se queden con las ganas y vengan a una carrera en la cual van a enfocarse bastante, una carrera muy humanista, muy socialista, ¿ya? En la que vamos a tener el punto de vista, como tú nos preguntabas, ¿qué es un punto de vista salubrista? Hay un punto de vista médico normal y el punto salubrista. El punto de vista médico consiste en que yo tengo un paciente enfrente y yo voy y lo trato y lo curo. Yo me encargo de ese paciente integralmente de inicio a fin. Es un punto de vista biológico. Mientras que el punto de vista salubrista es un punto de vista más global, en el que yo no veo un paciente, sino que me preocupo de un grupo humano que tiene una enfermedad en común o que tiene un factor de riesgo de enfermedad en común. Eso es lo que busca la salud pública. Lo que conocemos bastante como atención primaria o APS. ¿Qué es APS? Atención primaria de salud. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Con el punto de vista salubrista, encontrar aquellos factores que exponen a nuestra población a enfermar y tratar de detener eso antes de que se produzca la enfermedad. Si nosotros logramos ir a la raíz del problema antes de que se produzca la enfermedad, lograr evitar los factores de riesgo, vamos a evitar un montón de enfermos, vamos a disminuir una cantidad de personas que tendrían ausentismo laboral, vamos a disminuir una cantidad de dinero invertido en medicación para curar, si nosotros nos dedicamos primero a prevenir. Ese es el punto de vista salubrista. Y no es algo nuevo en realidad. El punto de vista salubrista o la APS, Atención Primaria en Salud, es algo que ya viene funcionando muchos años en realidad. En todos los países que tienen fondos ya destinados a la salud pública, pues estos países están pretendiendo, buscando obviamente, producir no tanto como un ahorro, sino una efectividad total en la inversión en salud que hacen. Entonces ellos buscan con la atención primaria enseñarte que si tú comes mucha grasa, que si tú no haces ejercicio, te vas a volver hipertenso y diabético. Si logran llegar a ti con ese mensaje, entonces, ¿qué van a lograr? Que tú no te vuelvas hipertenso, que tú no te vuelvas diabético, ¿ya? Que tú no te vuelvas obeso. Entonces, con eso se produce un gran ahorro porque tú vas a estar funcional muchos años más laborando sin detenerte. ¿Me explico? Y sin tener que consumir medicación que tiene gran cantidad de efectos secundarios. Todo eso es el punto de vista salubrista. No atender un solo paciente, sino atender la necesidad de un grupo de pacientes. Y eso es muy importante en este momento que tenemos la pandemia de coronavirus. Muy importante. Así es, doctor. Entendiendo esto, bueno, en realidad estamos pasando un momento donde ahora es una pandemia, ¿no? Donde ya lamentablemente ha llegado a todos los lugares, a todos los países, y ahora hay que guardarnos, hay que estar en casa, no salir, y si salimos ya con la protección de vida, la mascarilla, los guantes. Déjame allí hacerte hincapié en algo. Como lo has dicho, pandemia. Un gusto, doctor. El término pandemia ahorita lo estamos usando mucho, ¿ya? Y es importante saber de dónde viene. ¿Qué es una pandemia? Te lo voy a explicar así. Las palabras epidemia y la palabra endemia. Epidemia son cifras que se elevan rápidamente en un punto en el tiempo, mientras que endemia son cifras constantes de enfermedad. Si sumamos endemia más epidemia, juntamos una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que en este momento vamos a tener una cantidad elevada de pacientes con esta enfermedad y que a la vez se va a mantener a lo largo del tiempo, una cantidad baja pero constante. Eso nos hace ver que esta patología que ahorita padece el país y el mundo va a durar mucho tiempo. Probablemente sigamos hablando del tema en el 2021. Wow. Por eso usamos la pandemia. Aquí Johan NutriDiet dice, la alimentación es muy importante.
La alimentación es muy Sí. Por supuesto que sí, mi estimada que realizó la pregunta. Es muy importante, sobre todo, más que la alimentación que hoy tengamos, rica en frutas, rica en minerales, ¿verdad? Esa es la alimentación que podemos consumir hoy, pero más importante es la alimentación que se consumió ayer. Es decir, el ritmo alimenticio que llevábamos. ¿Ya? Hoy nosotros vamos a cosechar, ¿ya? Vamos a cosechar altas defensas y bajos factores de riesgo dependiendo de la alimentación que traíamos. Como ya ha sido antes. En este momento, exactamente. En este momento, quien no se encuentre obeso, no se encuentre diabético, hipertenso, que netamente son patologías crónicas, no transmitibles, que se producen justamente por la alimentación y el sedentarismo. Si ya las tenías, si ya tienes ese diagnóstico, en este momento puedes realizar todas las dietas y van a surtir muy poco efecto. Lo importante justamente por eso es el APS, es decir, la atención primaria, lograr evitar hipertensión, obesidad, diabetes, que es justamente son las comorbilidades que con mayor porcentaje quitan la vida a los pacientes que sufren coronavirus. Entonces la alimentación es importantísima, pero no solamente en este momento que nos encontramos en pandemia, sino la alimentación todo el tiempo, hacerla constantemente, igual que el ejercicio físico. Eso es importantísimo. Por eso en las escuelas usted ve la campaña de bares escolares, donde ya se ha logrado que las instituciones den fruta a los niños, den bebidas menos azucaradas a los niños. Por eso vemos también que tenemos el semáforo de carbohidratos, grasas, ¿verdad? Que nos indica que está el alimento que consumimos. Todo eso nos ayuda, pero hay que hacerlo una disciplina. En este momento que ya llegó la pandemia, no vamos a obtener los resultados si nosotros no venimos trayendo buenas costumbres alimenticias y hemos roto el sedentarismo. No olvidemos que son los pacientes obesos los que más padecen y los que más llegan a terapia intensiva. Listo, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Néstor Arteaga. ¿Cierto que las personas que tienen altos sus defensas tienen menos riesgo de infectarse? La infección es de tipo viral. Entonces, una vez que entra el virus en un organismo, ya automáticamente se entra en la terminología de infección. Ahora, existen los pacientes que van a desarrollar síntomas, es decir, son los pacientes floridos, su patología florida, van a presentar tos, disnea, expectoración, dificultad respiratoria, aleteo nasal y finalmente llegan a los hospitales. Así como hay pacientes que, a pesar de la infección, no van a presentar la sintomatología, pero el hecho de no presentarla no quiere decir que no sea contagioso. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Y en ese punto es donde juegan un papel muy importante las inmunoglobulinas. Pero las inmunoglobulinas justamente es obtenidas en razón del tiempo costumbre, ya rompiendo sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Eso es lo que nos va a ayudar. Listo, doctor. Doctor, ¿qué debió hacerse en el momento en que apareció el primer caso de coronavirus, el COVID-19? El primer caso que llegó al Ecuador realmente es un tema muy, muy controvertido y despierta muchas opiniones. Bien, cuando tuvimos el primer caso, recordemos que antes de ese caso tuvimos un caso de alarma previo. Entonces, sí. La OMS incluso había indicado ya que ningún país piense que iba a poder librarse de la acechanza del coronavirus y todos sus riesgos. Entonces, cuando llegó el primer caso, se realizó obviamente una observación, un aislamiento, su cerco epidemiológico. Posteriormente, esta paciente llegó al hospital y tuvo un desenlace fatal, una lástima, ¿verdad? Todo lo sucedido, que es el conocimiento nacional. Cuando llegó el primer caso, en este momento lo vamos a analizar en retrospectiva. Ya sabemos todo lo que sucedió, sabemos todos los contagios que han habido en razón del Ecuador y especialmente en Guayas. Entonces, en retrospectiva te puedo decir que debió ser más enérgico el cierre, el cerco epidemiológico que recibió el paciente. Debió ser mucho más prematuro el cierre fronterizo, ya, el cierre de aeropuertos. Con eso nos hubiéramos obviado. Obviamente, todo eso tiene un gran contexto económico, macroeconómico, pero nos hubiéramos obviado todo lo que está sucediendo en este momento, que es el golpe económico y además el golpe de salud pública. Toda la pérdida de vidas, todo el contagio que ha habido, todos los pacientes que todavía se encuentran en zozobra, en hospitales,
o aquellos pacientes que ya se han hecho sus exámenes, que en este momento ya están muy distribuidos los exámenes y saben que son positivos y están alarmados de esperar si presentarán o no síntomas en unos días. Todo eso se hubiera obviado, ahora analizándolo retrospectivamente. Lo ideal hubiera sido cerrar el aeropuerto mucho antes, cuando llegó el primer caso. Eso debió ser. Eso hubiera sido nuestra recomendación, tomar una medida más enérgica. Tal vez, si se hubiera hecho en ese momento, no tendríamos este número de pacientes y dirían, el gobierno es un exagerado. ¿Por qué lo hizo? ¿Me explico? Sí. Dirían, el gobierno es un exagerado, pero nadie sabe el futuro y mira lo que ha sucedido. Entonces ahora retrospectivamente vemos, no, la medida debió ser enérgica, debió realizarse el cierre inmediatamente con el primer caso. Exactamente, inmediatamente, para evitar ahora lo que estamos viendo en las noticias. Y bueno, es lamentable, muchos casos hay de infectados, casos de muerte, y es lamentable. Si, como dice el doctor, hubiera sido en el momento, ¿no? Hubiera sido más enérgicos, no estuviéramos ahora, bueno, en las noticias no estuviéramos viendo los números altos de infecciones o infectados y de muertes, lamentablemente. Sí, doctor. ¿Usted cree, doctor, que ha pasado el pico de infección o todavía sigue, o hay que analizar todavía eso? Bueno, el gobierno nacional ha dejado eso en potestad del COE y a la vez también de cada municipio, ¿verdad? Para que tome las medidas y haga el levantamiento según el semáforo indicativo que tenemos a nivel nacional. Eso es muy bueno porque cada gobierno zonal conoce la realidad de su sector. Entonces, por ejemplo, para Guayaquil ya tenemos 3 fechas tentativas en las que se va a analizar el semáforo, obviamente con estudios, es como tiene que realizarse. Bien, el pico de infección lo tenemos presente, por eso seguimos en rojo esta semana y eso habrá que irlo analizando. Obviamente, esto de aquí, ¿de qué depende? Depende mucho de la población realmente. Necesitamos entender que salir innecesariamente de casa nos expone. Hay personas que tienen que salir, definitivamente. El profesional de salud, obviamente, sigue yendo a primera línea. El policía, obviamente, el personal de limpieza, me refiero al de la industria de Bachañón, por ejemplo. Todo ese personal que es básico, es necesario, tiene que seguir saliendo, porque si no, si ese personal se paraliza, vamos a añadir un problema sobre el problema. Imagínate que en este momento se detuviera la cadena de alimentos. Totalmente. Se detuviera el servicio de Bachañón, o sea, vamos a tener sobre el coronavirus un rebrote inusitado de peste negra. Entonces, son cosas que, y obviamente, hay servicios básicos que deben mantenerse para no profundizar el problema. Bien, pero el resto de la población tiene que entender que la cuarentena es real y es necesaria. Bien, porque de esa manera nosotros vamos a poder bajar los picos de infección que están todavía muy elevados, a pesar de que llevamos ya bastante tiempo de cuarentena y vamos a necesitar más de ello. También el toque de queda, todo eso son medidas que hay que respetar. Yo pienso que va a durar por lo menos un mes más en nuestra ciudad. Bien, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Jacqueline Reza Ramos. ¿Es verdad que el jengibre ayuda al sistema inmunológico? Es una muy buena pregunta. ¿Ya? Se ha especulado mucho sobre las bondades del jengibre y otros alimentos para el uso en esta pandemia en coronavirus. Mira, si bien todos los alimentos tienen un gran poder nutricional, usándolos balanceadamente, usándolos con una guía y soporte nutricional, ningún alimento ha demostrado científicamente poder inhibir a la altura de un interferón la acción o transmisión del coronavirus. No ha podido inhibir su replicación. Entonces, por eso es que ahondamos, empujamos la APS, es decir, la prevención. ¿Cuál es la prevención? No salir de casa innecesariamente. Esa es la prevención. Eso producirá una reducción del número de infectados. Si se infectan menos van a ser los pacientes floridos o sintomáticos. Si disminuyen los sintomáticos, menos van a ser los pacientes graves. Y si disminuyen los graves, menos van a ser aquellos que requieran una hospitalización, intubación, ventilación mecánica, una terapia intensiva, que tiene alto riesgo de muerte. Muchos dicen, no quiero llevar a mi paciente a la terapia intensiva porque ahí lo aíslan, ya no lo veo, me lo matan. No es cierto.
justamente va a la terapia porque está grave. Un paciente que necesita ventilación mecánica, un paciente que necesita un tubo perenne introducido, intubación orotraqueal, es un paciente muy delicado, muy lábil, ¿ya? Más la infección, la sobreinfección viral, más otros factores de riesgo, que sea obeso. Entonces son cuestiones que complican y dificultan la vida de este paciente. Por eso es que tenemos muchos desenlaces fatales. Pero por eso hay que estar en casa, amigos y amigas, para que puedan evitar el contagio y así no exponernos. Sí, doctor. Así es, así es, así es. Por eso debemos estar en casa. No hay todavía un alimento, ni siquiera un medicamento que se haya encontrado que pueda tener un efecto totalmente eficaz contra el coronavirus. Listo, doctor. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, doctor, ya mismo seguimos con las preguntas de nuestros amigos. ¿Qué opina, doctor, del caso en que un estudiante universitario en observación acudió a dar examen en la universidad? Eso fue tremendo. Te cuento que personalmente pensé que era un fake news cuando lo vi. Pensé que era un fake news. Pensé que ya iban a salir diciendo que era un meme. Ya, pero lamentablemente no lo fue. Lamentablemente no lo fue. Sí, y entonces yo me contacté con unas cuantas autoridades y les pregunté si en qué facultad había sido, porque yo soy docente universitario también, y casualmente me encontraba por allí tomando exámenes. Entonces yo me alarmé, pues bueno, estaba yo por el sitio. Bueno, después ya me enteré bien toda la situación y sí, es lamentable, en realidad comprendo el susto del estudiante, ¿no? Bueno, pues se me van a pasar los exámenes, me puede estar quedando de años de haber pensado, pero eso para comprenderlo, pero en realidad debió ser más obediente, debió entender el riesgo en que estábamos, tal vez no había visto suficiente noticia, no estaba bien informado seguramente, ¿no? Del riesgo al que exponía a su familia, a sus vecinos. Perdón. Y maestros. Bueno, el estudiante exponía a sus amigos, entonces sí es grave el asunto. Expuso a todos sus compañeros con quienes ha venido viviendo el semestre, o sea, realmente fue un desconocimiento, supongo yo. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, el cerco de ese paciente debió ser mejor, obviamente. O sea, yo pienso que los primeros casos demandaban incluso que se asigne controles de la fuerza pública, por ejemplo, porque eran los primeros casos. En este momento no podemos asignar un policía a cada domicilio para que se cumpla una cuarentena. Ya no podemos hacerlo, pero en esos días se podía. Entonces, ese tipo de medidas fueron las que faltaron cuando eran pocos casos. Ya en este momento la atención primaria ha sido quebrantada por el coronavirus y tenemos por eso el número en el desenlace fatal que ha sucedido en Guayaquil. Por eso tenemos estas cifras. Fue saltada la atención primaria. Y la desobediencia también de algunos que en realidad no están en casa, a veces no hacen cosas que cuando salen de la casa no hacen cosas esenciales, sino que salen a hacer otras cosas y es lamentable que no haya una obediencia a las autoridades, ¿no? Para que ya no se siga propagando esta pandemia o este virus. Doctor, tenemos una pregunta. Por eso, sí, para concluir, por eso es que incluso las autoridades han vuelto a tomar medidas sobre el salvoconducto, y aquellas personas que han hecho mal uso de él y han sido reportados, no se les ha vuelto a dar el salvoconducto. Es porque justamente personas con salvoconducto estaban utilizándolo para realizar un sinnúmero de tareas fuera de las autorizadas. Así es. Doctor, tenemos una pregunta de Néstor Arteaga. Dice, ¿qué tan cierto es que los tratamientos antirretrovirales de personas seropositivos evitan la infección del COVID-19? Bueno, en realidad con eso de allí todavía no tienen estudios definidos. Todo lo que es el tema coronavirus está en estudio, está todavía en laboratorio. Bien, ahora, hay retrovirales que se han usado como tratamiento para evitar la replicación del coronavirus. Se lo han usado para evitar la replicación en pacientes ya instaurados la infección. Bien, pero no hay estudios todavía definitivos
para que prácticamente nosotros aseguremos que tener una dosis de retroviral inmersa en nosotros nos vaya a nosotros a evitar una infección. Porque si ese estudio se llega a realizar, pensemos que es cierto y se realiza, y podemos nosotros pensar que con retroviral no nos vamos a infectar, entonces tendríamos que dar retroviral a toda la humanidad. Los retrovirales tienen gran cantidad de efectos secundarios muy fuertes. No pueden aplicarse indiscriminadamente a toda la población. No se pueden aplicar de esa manera. Además que no es un retroviral que habría que tomar, sino la secuencia farmacológica del retroviral. Por eso ese elemento necesita todavía más estudios. Listo, doctor. La pregunta que íbamos a mencionar hace unos minutos es la inmunidad de rebaño, ¿cómo puede considerarse? Inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo es aquella que se va a terminar dando en aquellos sitios en los que la gran mayoría fue expuesta al agente patógeno, como lo estamos viviendo en este momento. Si tenemos un número de habitantes, 100 personas que ingresan a un hospital, 50 salen ya inmunizados. Bien, y tenemos otro grupo de población que va a ocupar luego sus camas en el hospital y muchos van a salir. Esa gente va quedando inmunizada. Pero recuerda que no solo los que fueron al hospital estaban infectados. Los que fueron al hospital fueron pacientes con factores de riesgo. Pero no toda la población tiene factor de riesgo. Entonces, de la cifra que llega al hospital, tú puedes pensar que eso es solo un pico de iceberg. La gran mayoría de pacientes no necesitaron hospital. Recuerda que en este momento hay mucha asistencia médica y de enfermería, tanques de oxígeno, todo lo necesario para dar tratamientos en el domicilio, medicación. Entonces, no todos los pacientes llegan al hospital. Basarnos solo en los pacientes que llegan al hospital es ver solamente a través de un embudo. Muchísima población es la que ha sido infectada. Si a la población le llamamos por un momento rebaño, podemos entender que todo el rebaño va a quedar inmunizado en algún momento. Ese es el camino al que vamos, porque en realidad no se pudo detener la infección al principio. Al no poderse detener la infección al principio, mis queridos amigos, la mayoría se va a infectar. La gran mayoría, en algún momento probablemente, será el 99%, se va a infectar. De ellos, un pequeño porcentaje viene a dar al hospital, pero el resto y los que salgan ya de alta del hospital van a quedar inmunizados. Esto es lo que se llama inmunidad de rebaño. Obviamente, la inmunidad de rebaño no es solo alegría, tiene también su riesgo mortal, porque hasta que esa inmunidad se da, muchas personas van a pasar a la cifra de defunciones, pues como ha estado sucediendo. ¿Quedarán inmunizados todos? Sí, es verdad, será el final del problema, pero eso no nos obvia de las cifras de defunciones, como lo venimos viendo. Doctor, aquí dice Norge Calderón Riqueros, ¿qué es la inmunoglobulina? Las inmunoglobulinas son proteínas que nos sirven en el sistema inmune, ¿ya? Inmunidad y globulina es una de las 3 proteínas principales, así como la albúmina, y una proteína que se encarga de formar lo que nosotros solemos llamar los anticuerpos, son las inmunoglobulinas. Ellas circulan en la sangre y se encargan de las reacciones químicas, del movimiento de interleucinas, diversas sustancias ya de la parte teórica que se encargan de responder cuando nosotros tenemos un agente infeccioso. El punto es que las inmunoglobulinas juegan un papel menos trascendente que una infección normal cuando hablamos del campo viral. Porque el campo viral, por ser micropartículas proteicas, ellos tienen una transformación, una mutación todo el tiempo. Teóricamente el virus no es un agente vivo, sino que es una fracción proteica que es atrapada por una célula, y atrapada, podríamos virtualmente verlo como atrapada para alimentación. Y luego lo une a su ribosoma, genera su nueva proteína. O sea, la célula no lo reconoce como un agente patógeno. Nuestro organismo tampoco. Ese es el punto con los virus. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta de Aymar Córcega. Estimado doctor, ¿qué tan cierto es que el virus puede repetir? Hola, nuestros amigos que hacen esas preguntas son muy buenas en realidad, porque reflejan las preguntas que en realidad tiene la comunidad.
y son preguntas importantes de responder. Inicialmente se pensó que como tradicionalmente se podía enfermar a una persona solo una ocasión. Pero recordemos que el primer lugar que tuvo pacientes de esto de aquí, del coronavirus, que fue China, a la vez fue el primer lugar donde presentó curaciones y a la vez es el primer lugar donde presentaron recidivas, es decir, nueva infección. Todo eso se está estudiando. Eso no es materia cierta todavía. Puede ser que haya recidiva, que hayan tenido infección de coronavirus y ahora la tienen por segunda vez. Puede ser. ¿Por qué digo puede ser? Porque esas personas hay que ver si realmente estaban infectadas de coronavirus, qué tipo de exámenes tenían. Esos estudios se están realizando. Definitivamente es cierto que despierta una reacción inmunológica el coronavirus, una IgG, IgM. ¿Ya? Ahora hay que ver qué tipo de coronavirus, cómo está afectando al organismo de ellos. Entonces puede haber otros serotipos. Al momento se han descubierto 3 serotipos. Entonces, aparentemente, teóricamente hay posibilidad de reinfectar. Todavía está en estudio. Doctor, otra pregunta. Lilian Reza Suárez. ¿El plasma de los sobrevivientes cura a un contagiado COVID grave? El plasma es la parte líquida de la sangre. Vemos a la sangre líquida, pero el plasma es la parte líquida porque la sangre trae también células, que son los glóbulos rojos y otros elementos figurados. Bueno, este plasma es rico en inmunoglobulina. Entonces, sirve como ayuda para aquel paciente que necesita inmunoglobulinas. Sí tiene efectos. Se está utilizando eso en las terapias intensivas. Se está aplicando mucho. Obviamente que tiene que ser compatible el tipo de sangre, todo tiene que ser compatible. Pero sí está teniendo efecto beneficioso en nuestros pacientes, lo podemos ver en los hospitales. Listo, doctor, tenemos otra pregunta, hay muchas preguntas. Así es, qué bueno. Dice Sharon Reza, ¿qué opina usted sobre el uso del dióxido de cloro que está usando un doctor y ya se han sanado así como 100 personas en el suburbio y sale una entrevista de Carlos Vera? Justamente estuve también viendo eso. Mira, alguna ocasión tuve una conversación parecida sobre otro medicamento. No vamos a nombrar ahora la empresa, no nos desviaría mucho. Bueno, hay que primero, yo no digo que no puede ser cierto, ojalá lo sea, espero que lo sea. Todos deseamos eso, que se encuentre una cura, que se encuentre una vacuna. Bien, pero lo primero es realizar cifras. Recordemos que hemos hablado mucho en este tema, que no todos los pacientes van a tener una infección grave. Si un paciente no tiene una infección grave, lo lógico es que se cure. ¿Me explico? Necesitamos estudios del medicamento, no solo en paciente ambulatorio. Necesitamos agregarlo a paciente grave. ¿Me explico? Necesitamos cifras. Necesitamos la llamada medicina basada en la evidencia. Eso es lo que utilizamos, que son estudios a doble ciego para darle nivel de evidencia. Todo eso espero que se realice prontamente. Es lo que anhelamos todos los que formamos el personal de salud, que toda esta guerra tenga un fin pronto, un pronto final. Pero necesitamos para eso también nosotros que se realice documentadamente los estudios a doble ciego, los estudios que incluso se hacen con placebo, porque en eso consiste. Y con eso nosotros obtener el resultado, ya fuera de paciente ambulatorio, sino también aplicarlo a nivel hospitalario. A nivel hospitalario de terapia intensiva. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. Jacqueline Reza Ramos. ¿Cuán cierto es que la vacuna de la vaca crea anticuerpos contra el COVID-19? Esa pregunta está bastante difícil. Bastante difícil porque, como les comento, todavía está en estudio. Todavía no hemos escuchado que ningún país nos diga, ya tenemos la vacuna y se la pusimos a nuestra población. ¿Me hago entender? Ya. Yo puedo descubrir algo, pero y otra cosa es que se le aplique ya, que haga el estudio con la población. ¿Me explico? Eso todavía tiene que ser probado y tiene que ser autorizado por la FDA. Entonces, una vez que pase todos esos filtros, entonces, exactamente, que estés,
exactamente, antes de aplicar al humano. Recuerda que una vacuna, todos pensamos solo en el efecto benéfico de la vacuna, pero una vacuna te puede dar una reacción anafiláctica. Entonces es algo que tiene que ser bien analizado todavía. Ya les digo, todavía no hay una cura, todavía no se tiene una vacuna probada en humanos, distribuida a una población, distribuida a una ciudad. Cuando tengamos eso, entonces podemos tomar de esa información y beneficiarnos también. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, bueno, en Suecia el gobierno implantó inmunidad colectiva. Sí, también lo escuché, vi ese video. Dice, no hay protocolos sanitarios. ¿Qué opina al respecto? He estado también al tanto de eso, y es una población que ha apostado a la inmunidad de rebaño desde el principio. Doctor, disculpe, y así mismo están los niños, los adultos y los ancianos. Están totalmente en un parque, vi el video, están en un parque, están en los restaurantes, no hay distanciamiento social. En sí, ¿puede decirnos, doctor, qué opina sobre ese, como indicaba nuestra amiga, la inmunidad colectiva? El caso de ellos es muy particular. Es una población cuyo grupo, esa decisión no la toma una sola persona, la toma el grupo salubrista, el grupo de epidemiología que ellos tienen nacional. Y ellos han apostado a la inmunidad de rebaño desde el principio. Ellos sabían que tiene que llegar el virus y le apostaron a que su población seguramente, porque ellos, todo esto se maneja con estadísticas, yo no tengo las de Suecia, pero seguramente su tasa de paciente hipertenso, diabético, hipercolesterolémico, con síndrome metabólico, obeso, seguramente su tasa era baja. Seguramente su tasa era baja. Seguramente la esperanza de vida de ellos es muy alta. Seguramente tienen bien implantada la salud a nivel nacional. Tienen una fuerte apego, seguramente. Entonces todo eso es lo que a ti te puede llevar a lanzar números y realizar la decisión que ellos han tomado. Es una decisión muy particular en realidad. En realidad mi punto de vista hubiera sido, y creo que muchos lo compartirán, ¿dónde empezó el problema? Empezó en China. Si allá se hubiera realizado el cerco y la cuarentena estricta y no hubiera salido al resto del mundo, el problema se hubiera acabado. No supiéramos del problema. Ya no necesitaríamos en este momento estar esperando la inmunidad de rebaño todos. Pero ahora, como están las cosas, no nos queda más que esa alternativa. Doctor, tenemos otra pregunta de André Carranza. Doctor, buenas noches. ¿Es recomendable la vacuna de ozono para aumentar las defensas en niños de 4 años? ¿Qué edad es ideal? En realidad, todas las medidas que se tomen, de todas las medidas que se pueden tomar, porque hay una gran gama, gran variedad. En este momento hay estudios sobre estudios llenando las mesas. Estudios sobre estudios, porque no hay algo definido. Todavía no hay un 2x2 y un 2+2 en esta patología. Todavía está en estudio y lo estará mucho tiempo. Las grandes potencias mundiales todavía no terminan esa operación aritmética. Entonces, todavía no la vamos a tener nosotros tampoco. Pero lo que te puedo decir es que la población infantil es la que se ve menos afectada en desenlaces mortales. Lo que me refiero a desenlaces mortales. Es la menos afectada. Porque ellos son organismos nuevos, llenos de fuerza, llenos de inmunoglobulina. Son como un carro nuevo, no se te va a quedar en el camino. Así son los niños. No que son pequeños, obviamente lábiles, indefensos, muy apegados a sus padres, pero en realidad ellos tienen un organismo nuevo. Ellos no conocen la arteriosclerosis. Imagínate. Ellos no conocen la arteriosclerosis. ¿Ya? Ellos, una diabetes tipo 2, ellos no la van a tener. Obviamente habrá detractores que me salgan con que existe la diabetes tipo 1. Hablemos lo que hay que decir, pues no me van a desviar ahorita con diabetes tipo 1. O sea, pero la diabetes general de la población es la tipo 2.
Yo lo sé porque siempre salen después, en retrospectiva, unas genialidades bárbaras. Entonces, a eso me refiero. No hay niños hipertensos, no hay niños con aterosclerosis. Entonces, ellos, cuando les da la virosis, aumenta su viremia, y para ellos esto es un resfriado común, y si es que les da el resfriado. El problema es el adulto, que ya conoce alcohol, tabaco, ya conoce la dieta hipergrasa, fritada, todo eso. Esa es la población, porque el adulto también se encuentra ya inmerso en un ritmo laboral grande, sin freno, entonces cae en sedentarismo. Es la población adulta la que necesita en este momento, y especialmente el adulto mayor, lógicamente. A ellos hay que todavía cubrirlos mucho más. Así es, mis amigos. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los 3 serotipos del COVID? Los serotipos del COVID están en estudio. Están en estudio y te aseguro que van a terminar siendo más de 3. Porque si ya comenzó una replicación de ellos, si ya comenzó a producirse rebrotes de esta enfermedad en China, es que son más de 3. Independientemente y más allá de ponerle un número y aumentarle 19/1, 19/2, lo importante es saber que te puedes enfermar más de una vez. Lo importante es saber que hay que usar la mascarilla para disminuir el porcentaje de infección. Lo importante es saber que hay que disminuir el sedentarismo, y que cuando esto pase y con la gracia de Dios sobrevivamos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que trotar, tenemos que salir a sudar. Nuestro ritmo de vida tiene que cambiar, nuestra alimentación, comer más frutas, comer menos empacados, menos preservantes. Todo eso es lo importante realmente. Así es, doctor. Tenemos otra pregunta. Y más serotipos saldrán. Saldrán más serotipos. Al final de esto serán 50 serotipos. Bien, doctor. Doctor, me permite otra pregunta. Dice, ¿qué debemos hacer con un paciente asintomático aparte de aislarlo? Muy buena pregunta. ¿Un paciente? Le repito, doctor, por favor. Sí. ¿Qué debemos hacer con un paciente asintomático aparte de aislarlo? Ya, eso es controvertido porque el paciente asintomático, con el prefijo A, quiere decir que no tiene síntomas. Un paciente asintomático es un paciente no detectable. ¿Cómo detecto un asintomático? Partiendo por allí, yo puedo tener al lado a un hermano, a un primo, a una esposa, al lado, asintomático, y no enterarme. Entonces, claro, la manera de enterarme sería ya. O signos. Exactamente. Un asintomático es un paciente que no tiene dificultades respiratorias, no ha presentado nada. ¿Cómo proceder a aislarlo? ¿Me explico? Yo pienso tal vez que la pregunta se dirige es al paciente sintomático. ¿Ya? Más bien así, enfoquémoslo. Tienes un paciente con síntomas, tienes que realizarle un aislamiento social. Tienes que destinarle un cuarto, su juego de cubiertos, un área ventilada para él. ¿Para qué? Para que él con sus microgotas de Fluyer no vaya a contaminarte. Porque recordemos que al toser, al estornudar, producimos nosotros microgotas, producimos el llamado científicamente aerosol. Y eso son partículas tan pequeñas que no caen inmediatamente como lanzar una moneda, sino que quedan en el aire flotando, porque son muy poco densas. Son partículas microscópicas. Imagínate la densidad de eso. Entonces se queda en el aire. Luego tú pasas al aire, ¡ay, qué hermoso día! Y respiras profundo y te llevaste toda esa contaminación. Por eso es que hay que aislar al paciente. Por eso al salir tiene que usar su mascarilla, no esas mascarillas finitas, doctor. ¿Usted qué piensa? ¿Esas mascarillas no sirven? Lastimosamente, en este momento ya el mercado está invadido de tipos de mascarilla sin número. ¿Para qué meterme a decir cuántos tipos, cuántas formas? Pero no, lo que... Pero en sí, las mascarillas esas finitas no nos ayuda en realidad. No nos ayuda. O sea, disminuye. O sea, como una ayuda sirve, porque va a disminuir el flujo que va a salir, va a producir un impacto
Entonces va a haber una menor salida de aerosol. Pero lo ideal en realidad es usar las mascarillas que son autorizadas, que se están usando incluso en los hospitales, que son las N95. Pero sí está bien que todos usemos mascarillas, por lo menos de aquellas más sencillas que están al alcance de nuestro bolsillo, porque sí realizan un efecto. Si yo tengo coronavirus y tengo mi mascarilla, así sea de la sencilla, al toser, al estornudar, voy a liberar menor cantidad. Y si usted está cerca mío y también tiene mascarilla, va a respirar una menor cantidad de ese aerosol. Entonces la mascarilla, independientemente de su calidad y de su costo, lógicamente por algo son los costos, la mascarilla sencilla da un nivel de protección. Da un nivel de protección. Ahora, si usted va a ser personal de la salud, si usted va a estar expuesto a un ambiente con muchos pacientes, donde usted sabe que el aerosol va a estar allí y no le va a avisar, usted tiene que tener una mascarilla especial, tiene que tener una N95 o mascarillas superiores. Así. Listo, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Chris Rodney. Saludos, doctor. ¿Por qué epidemiológicamente se ha visto que el sexo masculino ha sido más afectado que el femenino? ¿Y cree que los equipos de protección será suficiente para el personal de la salud? Esa pregunta es excelente. Es excelente. ¿Cómo nosotros epidemiológicamente sacamos las cifras y determinamos si son más hombres, más mujeres, en grupos de edad, son los grupos etarios? Ya, hablándolo más rápidamente de los grupos etarios, grupos demográficos, ¿cómo lo definimos? Lo definimos haciendo estadística de las defunciones y de los pacientes infectados. Paciente que se reporta infectado, vamos nosotros a sacar porcentajes. ¿Qué sexo fue el más atacado? Luego, ¿qué grupo fue el que más murió? Y vamos definiendo muchos factores. Se va definiendo, se va cortando y se va hilando fino. Y se encontró ya que la mayoría de pacientes que entran a una terapia intensiva con un índice de masa corporal alto no salen de la terapia. Por ejemplo, se encontró eso, no supervivencia en pacientes con un alto índice de masa corporal. Ahora ya se determinó también que el sexo masculino está más afectado. Todo eso está en estudio, pero tiene una similitud con el síndrome de distrés respiratorio o taquimia transitoria versus síndrome de membrana hialina, que son patologías del recién nacido. ¿En quién se presentan más estas patologías de dificultad respiratoria de un recién nacido, recién salido? Se encontró que se presenta más en aquellos que salen por cesárea y en aquellos de sexo masculino. O sea, qué casualidad. Es un nexo epidemiológico. Necesita eso más estudio. Pero es una realidad que el hombre tiene innatamente una menor resistencia a las patologías de tipo respiratorio desde el nacimiento, con el ejemplo que le doy. Además de que en este momento habría que sacarle cifras de quienes más están saliendo de sus hogares en este momento, aparentemente el sexo masculino. Es lo que se ha podido ver, es lo que se ha comentado con los colegas. Pero eso se está definiendo, que el hombre aparentemente de forma innata tiene una dificultad para tolerar las patologías de tipo cardiorrespiratorio. ¿Quién tiene más infartos? ¿Quién tiene más ACV? El hombre. El hombre. No me preguntes por qué, yo no soy Dios. Él sabe por qué el hombre tiene esa fragilidad innata. La mujer es más resistente a todo eso. Tenemos otra pregunta de Joha. Doc, se dice que el virus fue creado y muchos dicen que es como el VIH, pero este es fulminante. Y cuéntenos, ¿en qué casos? El virus tiene un efecto mortal, sí. No en toda la población, no en la mayoría. Es en un porcentaje ya bastante definido, un porcentaje muy lábil, es decir, un porcentaje que fácilmente se estropea, porque por factores de riesgo, que como les dije hace un momento, son factores epidemiológicos, es decir, porcentuales que se han encontrado. ¿Quiénes son estas personas que van quizás a morir si se infectan de coronavirus? Personas con índice de masa corporal alto. Esa es una palabra que lo resume todo, pero vamos a desglosar. Aquellos que son hipertensos, diabéticos, hipercolesterolémicos, ateroscleróticos, sedentarios, con sobrepeso. Esa es la población blanco, donde el coronavirus causa más estragos. Todos nos podemos enfermar,
Pero esta población blanco es aquella que llega a los hospitales y probablemente fallece, ¿ya? Además de la población adulto mayor, que se encuentra en riesgo, porque lógicamente ellos presentan ya un déficit en sus funciones vitales. Entonces, ellos van a ser los más afectados. Ahora, si el virus ha sido es un virus de novo o una manipulación humana, como se indica, como se está queriendo plantear en muchos sitios, eso es algo que todavía tendrá que analizarse, comprobarse y judicializarse. Eso es un campo del que hablaremos varios años todavía, hasta llegar al fondo de ese asunto. Doctor, tenemos otra pregunta de Chris. Dice, doctor, un consejo para la reutilización de las mascarillas, ya que nuestro pueblo no tiene cómo cambiar una diaria. Eso es importante. La mascarilla tiene un efecto si es que se usa adecuadamente. Nosotros, para explicarlo mejor, podemos nosotros tener una cuchara, pero hay que saber de qué lado se la coge para emplearla en la sopa. Es lo mismo una mascarilla, ¿ya? Fuera de los niveles de complejidad o de los costos de la mascarilla, una mascarilla tiene un tiempo de uso o tiempo de vida útil. No puedo usar la misma mascarilla todo el tiempo, porque si ya cumplió una función aislándome del virus, que es lo que pretendo, con el sacármela del rostro, yo ya me quedo con mi mano contaminada. Y si no uso el lavado de manos adecuado, más tarde puedo tocarme el rostro y puedo llevar contaminación. La mascarilla tiene un tiempo de vida útil porque nuestra respiración la humedece. Nosotros eliminamos vapor de agua con cada exhalación, al exhalar todo el tiempo. Entonces, la mascarilla, al humedecerse, pierde el poder de filtración y se le agregan bacterias. Entonces, una mascarilla no puede usarse indefinidamente. Si usted es personal de la salud, como es el caso, y necesita todo el tiempo estar cerca de sus pacientes, usted tiene que utilizar una mascarilla reutilizable. Las mascarillas, generalmente cuando son aquellas blancas totalmente, son mascarillas descartables. Y son descartables porque no pueden volver a usarse después de humedecerse. Con el sudor, con la respiración, pierden su forma. Necesitamos que estén totalmente pegadas al rostro. Si vamos a utilizar una mascarilla, muchas veces es mejor que sea una mascarilla reutilizable, que son mascarillas incluso con filtro recambiable. El borde que ajusten al rostro es plástico, hermético, y tiene una válvula de salida de aire, lo cual disminuye la cantidad de humedad que va a quedar peribucal y nasogeniana. Entonces, con todo eso, nosotros podemos pensar, sí, esta mascarilla es plástica, la puedo lavar en mi casa, cambio el filtro y la sigo usando. Pero una mascarilla descartable no es recomendable volver a usar. Muy bien, doctor. Aquí Isabel Mesa nos dice, bendiciones, doctor. Una pregunta, ¿los té de jengibre son buenos tomarlo para el síntoma de dolores de cabeza y garganta todos los días por las noches? Lo tomo. Bien, como dijimos hace un momento, capacidad curativa no tiene. Capacidad curativa no se ha encontrado en ningún alimento. Si ya hubiésemos encontrado un alimento con capacidad curativa, ya se hubiera acabado el problema. Lastimosamente, si bien la naturaleza casi siempre nos provee todo lo que necesitamos, en esta ocasión aún no sucede. Pero tiene los usos paliativos normales que siempre nos ha dado cualquier infusión, mas no tiene un efecto curativo. Listo, doctor. ¿Hay algún estudio o alguna forma clara de curar pacientes COVID-19? Hasta el momento se encuentra en debate, se encuentra en análisis y realizándose metaanálisis. Es decir, al decir metaanálisis, se encuentra realizándose la medicina basada en la evidencia. Es decir, estudios en pacientes. Bien, lo que sí sabemos es que el COVID produce una neumonía viral, produce un sobreagregado de neumonía bacteriana. Entonces, justamente el tratamiento va enfocado a estos dos puntos, una neumonía viral y una neumonía bacteriana, un doble esquema. Y fuera de eso, se ha descubierto justamente
con estudios epidemiológicos que consisten en sacar cifras de pacientes que han llegado, pacientes fallecidos, ¿ya? Y obviamente necropsias o autopsias, se ha encontrado también una hipercoagulación intrapulmonar, es decir, una trombosis. Entonces, cada hallazgo que vamos teniendo, porque esto, en esta materia no está todo dicho, no está nada dicho. Entonces, en cada estudio que se va teniendo consecutivo, se va encontrando una pieza más de este rompecabezas. Y la terapéutica va cambiando en razón de las fichas o piezas que vamos consiguiendo con los pacientes que se van estudiando. Obviamente, un sinnúmero de pacientes que son los ambulatorios, que son pacientes no graves, que son pacientes poco floridos, pacientes subclínicos, en ellos ha bastado la hidratación, ha bastado la acetilcisteína, ha bastado el paracetamol, ha bastado la vitamina C, ha bastado en una cobertura con acitro. Pero, por ejemplo, hasta hace poco se hablaba de la hidroxicloroquina. Y son esquemas que van a ir cambiando, siempre por el bien de nuestros pacientes, buscando lo mejor para darles a ellos. Bien, doctor. Doctor, ¿qué visión tiene de la cuarentena que estamos viviendo? ¿De qué podemos esperar de los temas salud y economía en lo que queda del 2020? Esa pregunta es bien amplia. Definitivamente, este 2020 no es el 2020 que pensábamos que iba a ser. Es un 2020 muy particular, fuera de toda agenda, fuera de toda imaginación futurista. Tantos planes que uno tenía, no, bueno. Claro, un 2020 fuera de toda lógica. Bueno, es nuestra realidad ahora. El impacto en salud es fuerte. Ya lo sabemos, el sistema de salud en muchos puntos ha sufrido. El personal de salud, tanto así que tenemos personal de salud fallecido. Imagínate tú. ¿Qué hacemos nosotros si todo el personal de salud se contamina? ¿Qué hacemos? No podemos pensar, traemos médicos de otro lado, porque en otro lado también hay la infección. O sea, en este momento, realmente el personal de salud está luchándola totalmente, está dándolo todo, a pesar del temor, a pesar de saber que se puede contaminar, y estando contaminado, tal vez sin síntomas, regresar a su casa y contaminar a su esposa, hijos, padres. Es un momento muy duro, es un momento donde muchas personas están regresando a Dios, están realizando otra vez sus oraciones antes de empezar guardias. Estoy viendo Biblias en los hospitales. Eso no lo veía hace muchos años. Todo eso, ¿por qué sucede? Porque se ve cara a cara a la muerte en los hospitales. Entonces, el campo de salud realmente ha cambiado, va a cambiar. Esto ha dejado ver la importancia del personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, todos aquellos que están allí frente a frente con el paciente, corriendo el riesgo y luchando para que esas vidas se salven. Todo eso va a cambiar. Ahora, en el campo de economía, lógicamente que el golpe es fuerte, obviamente es fuerte, porque si no funcionó la atención primaria, que es evitar que se enfermen, ahora vamos a tener que pasar a medicina curativa, paliativa incluso, por la fibrosis que puedan darse secuelares después de un coronavirus, después de una intubación prolongada, después de realizar una traqueostomía, una gastrostomía. O sea, es un campo delicado, es una inversión fuerte que se va a tener que realizar. Aparte que los modelos económicos van a sufrir un cambio, porque si no se logra contener la reducción de personal, va a haber un aumento de la pobreza, fuera de que ya tenemos una inflación que es palpable. Es muy palpable. Toda aquella persona que vaya a buscar víveres lo va a notar, justamente por oferta, demanda y dificultad de conseguir las cosas. Por ejemplo, incluso el campo de vestimenta va a cambiar. En este momento, ya la mascarilla se ha vuelto parte de la vestimenta. Nosotros vamos a ver de aquí a un tiempo que ya no va a ser tan importante. Quizás en este momento, quien tenga comprada ropa de marca, no se le va a notar su ropa de marca, ¿me explico? ¿Cuál es la mascarilla? Claro, lo que se va a ver es la mascarilla, es lo que ahorita se ve. Entonces, quien tenga un cinturón de buena marca, un calzado sumamente cotizado, en este momento no se nota mucho. Y cuando termine la cuarentena, quizás esas personas no lo vuelven a comprar en el precio que lo habían
que lo habían... Hola. Sí, doctor, nos decía. Sí, yo pienso que el modelo económico va a cambiar mucho, la necesidad de la población va a cambiar después de esta cuarentena. Tú vas a poder ver que la gente que en este momento está, como te decía, llena de ropa de marca, tal vez cuando salga ya no la va a comprar con el mismo ahínco de antes, porque sabe que va a haber un distanciamiento social, va a mantenerse un poco un toque de queda. Entonces quizás todos esos mercados van a ir cambiando. Tú sabes que la ley de oferta y demanda es la que controla muchísimo el precio, toda la inflación, y obviamente eso va a cambiar también la búsqueda de clientes de todos aquellos industriales, todos aquellos dueños de empresas. Todos ellos van a tener que aplicarse y cambiar su direccionamiento a una población con una nueva búsqueda, una nueva demanda de surtido. Yo eso veo. Y también, obviamente, el campo de educación va a cambiar. Educación va a cambiar muchísimo. Miren, en este momento, yo soy docente universitario y vamos a tener aula virtual. Y me doy cuenta que es buenísimo en realidad, porque es el futuro. Imagina ver la parte teórica en tu domicilio, donde puedes abrir en tu mesa todos tus libros, tomar apuntes en un espacio más amplio, un espacio al que tú estás habituado, y en tu computador, e ir a una institución a ver ya la parte práctica. Es buenísimo, hasta le da más estatus, le da más realce al momento en que haces uso de una instalación universitaria, además de que eso produce un descongestionamiento, no solo de tráfico externo de una universidad, sino interno, con una mayor disposición de aulas, mayor disponibilidad de aulas, en la cual podrían recibirse muchos más alumnos. Entonces yo creo que esto es el futuro y pienso que es la parte que se va a poder sacar, la parte positiva, porque hay que buscarle lo positivo a cada situación, y creo que es la parte positiva, las clases online. Todo eso es lo que yo avisoro para este nuevo periodo, lo que nos queda del 2020. Doctor, cuando un paciente haya dado ya dio positivo, luego está aislado, ¿qué tiempo esa persona tiene que hacerse nuevamente un examen? Un paciente que ha dado positivo en algún momento tiene que llegar a un hisopado. El hisopado consiste en 3 procesos: tomar muestras orofaringeas y nasofaringeas, es decir, por la nariz y por la boca, introducir un hisopo, pues se llama hisopado, introducirlo por cada una, por la boca y luego por cada una de las cavidades nasales. De esa manera tomamos las muestras, eso va al laboratorio, se cultiva y te dan el resultado. El cultivo es ponerlo en una caja de Petri, que es decir, ponerlo en un medio ideal, con nutrientes, para que se pueda desarrollar, y pudiendo desarrollarse, poder encontrarlo fácilmente al microscopio. Una vez que usted salga negativo al hisopado, usted puede decir: yo he salido de esto de aquí, yo he salido. Si bien lo estándar es que usted ya en un lapso de 14 días haya dejado de ser infeccioso, es el tiempo estándar. Y el método para comprobarlo es el hisopado. Listo, doctor. Vamos a ver si hay otra pregunta. Ahí lo saludan, doctor. Catherine, Kelly. Saludos a todos. Ha habido muchas preguntas. Dice: bien, doctor. Doctor, hay una pregunta. Dice, de Sharon Reza. Bueno, dice: muy cierto, todos ahora tenemos que ver la manera de salir adelante, de no quedarnos sin hacer nada y más bien ingeniarnos. Así es, hay que saber ingeniarnos ahora, estar en casa, aislarnos y si vas a salir de casa, tener todas las precauciones debidas, como el doctor lo mencionó, tener tu mascarilla, ¿no? Y si es necesario los guantes. ¿Los guantes es necesario, doctor? ¿Son necesarios? Los guantes nos sirven, pero nosotros los hacemos útiles o no. Si usted va a usar los guantes, es para no contaminar sus manos. Si usted luego va a tocar su rostro, usted tiene que descartar el guante. Si usted no descarta el guante se contaminó, délo por contaminado. ¿Ya? Su mano está entonces limpio. Pero si usted toca su rostro con el guante, usted se ha contaminado el rostro y el guante perdió toda función. ¿Me explico?
Lo importante es que tan disciplinados nosotros seamos con ese guante. Si alguien llegó y ensució una baranda, un pasamano, y nosotros tenemos guantes y después de tocar el pasamanos, nosotros tenemos la disciplina de descartarlos, es excelente, ha servido. Pero si nosotros vamos a usar los guantes y a la vez vamos a olvidarnos de que los tenemos puestos y seguimos tocando y contactando con la gente, el guante se está volviendo un fomite, o sea, el guante se está volviendo un contaminante. Hay que tener disciplina y saber usar la bioseguridad. Usarla y saberla usar. Capacitarnos un poquito sobre eso. Muy bien, doctor. Aquí hay mensaje para usted. Dice Lilian Reza Suárez. Lo amo mucho, doctor. El Señor lo cuide y le dé larga vida en la tierra porque es un hijo obediente y temeroso de Dios. Muchas gracias. Ella es mi fan número 1, es mi mamá. Qué buenos saludos. También dice Norge Calderón, felicitaciones, el programa está muy bien llevado, el doctor muy solvente. Muy bien, el mejor doctor. Ahí saludos para todos, besitos para todos. Gracias, doctor, por esta entrevista. Este tema lo hemos esperado muchísimo y bueno, gracias, doctor, por traernos este tema y bueno, y así estamos informados, ¿no? Tanto los amigos que nos están viendo ahora y quienes verán el video luego. Y gracias, doctor. ¿Algunas palabras que usted desea dar? Encantado de la invitación. Para mí, un gusto siempre poder servir. Cuando ustedes gusten, cuando tengan un tema, yo estaré por aquí con todo agrado. Y esperar ser solvente en todas las inquietudes que ustedes tienen. Cualquier cosa pueden escribirnos también a través de la doctora. Podemos usar el correo. Siempre estamos a disposición. Somos un grupo de médicos que estamos buscando justamente servir a la comunidad. Y a eso nos dedicamos. Es un gusto. Muchas gracias. Doctor, sus redes sociales, Instagram, para que lo puedan seguir. Instagram y Facebook, Doctor Calderón Reza. Doctor Calderón Reza. Reza con Z. Con Z. Muy bien. Teléfono, doctor, para que lo puedan llamar, para que puedan sacar una cita médica. 0994 70 23 87. O en redes sociales, Doctor Calderón Reza. ¿Lo puede repetir otra vez? 0994 70 23 87. Siempre para servirlos. Muy bien, doctor. Felicidades. Gracias por haber estado aquí en Dental Yagüe Nisi, tu mejor elección. Felicidades, doctor. Un abrazo enorme, un beso enorme y también para todos nuestros amigos y amigas que han estado aquí hoy en Dental Yagüe Nisi. Mire, hemos sobrepasado el tiempo. Las otras entrevistas han sido 20-25 minutos nomás, pero hemos sobrepasado el tiempo y eso quiere decir que ha sido excelente la entrevista. Había muchas preguntas para el doctor y el doctor las ha contestado muy bien. Y bueno, gracias a ustedes, síganos. El día miércoles vamos a tener una invitada especial, así que no se lo pierdan. Y gracias, doctor. Besos y abrazos y nos despedimos. Gracias. Chao, cuídense.